Hola, mi nombre es Sheila Canelón, estudiante de Comunicación Social en la Universidad Fermín Toro. El día de hoy, para la materia de diseño de revistas y periódicos, voy a hacer un análisis sobre la revista Time. La revista Time o Time Magazine es un acrónimo para Today's Information Means Everything, lo que significa que su título no significa tiempo en inglés, sino que significa que la información de hoy significa todo. Su primera edición salió el 3 de marzo de 1923 y por acá está la primera portada que es bastante sencilla en blanco y negro con un dibujo a lápiz del líder republicano Joseph Gorny Cannon y por acá se nota su firma. Los creadores de esta revista fueron los empresarios y periodistas Britton Haden y Henry Luce. Es un semanario, lo que significa que su circulación es semanal y su tiraje es de 2 millones de ejemplares desde el año 2017 y de los cuales 1 millón son consumidos en Estados Unidos. Su contenido. Esta, al ser una revista, una publicación de noticias, su contenido es principalmente de actualidad, sobre todo en las áreas de política, de actualidad americana, de actualidad del mundo, salud, clima o lo que afecta al medio ambiente, negocios, tecnología, entretenimiento, ciencia, historia y deporte. ¿Cuál es su target? ¿Cuál es su público? ¿A qué público está dirigido? Principalmente a personas a partir de 30-35 años o mayores. Suelen ser de clase media alta con un ingreso de alrededor de $60,000 por año, sin distinción de género, pero con un nivel de educación superior. Suelen ser profesionales, interesados por los asuntos y eventos actuales, tanto nacionales, es decir, de Estados Unidos, como internacionales. Sus formatos. Time cuenta con formato online y con formato físico. Por acá se puede ver la página web. Tienen una página web, la cual es time.com. Cuenta con redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook, en donde se encuentran como @time y en Pinterest como Time Magazine. Su versión impresa cuenta con 60 páginas y se imprimen, como mencioné anteriormente, alrededor de 2 millones, de los cuales 1 millón son consumidos en Estados Unidos. Tanto en su versión web como su versión física ofrecen suscripciones trimestrales y anuales, la trimestral en $18.99 y la anual en 155, que incluye ambos formatos. Ahora, ¿dónde se publica Time Magazine? Esta es editada principalmente en Estados Unidos, en Manhattan. Sin embargo, tiene ediciones en diversos países, diversos continentes del mundo, como lo es Times Europe, que se edita en Londres y que abarca y es distribuida en Medio Oriente, África e Hispanoamérica desde el año 2003. La edición asiática se edita desde Hong Kong, la edición canadiense en Toronto y la edición del Pacífico Sur en Sydney, Australia. En cuanto a su diseño, eh, se puede ver una clara diferencia desde sus inicios hasta la actualidad, sin embargo, sigue manteniendo su esencia. En 1923 fue su primera portada, fue su primera edición, que como vimos tenía pocos detalles, era similar a esta, tenía pocos detalles, solo tenía el nombre de la revista, la ilustración de la persona relevante de la revista en un dibujo a lápiz y era todo en blanco y negro y no incluía el nombre de la persona que salía en el dibujo. A partir de 1926, entre 1926 y 1927, se agregó el marco rojo a la portada y más adelante se agregó el nombre de la persona y no solo su firma. El borde rojo ha sido cambiado solo en 4 ocasiones. En 2001, cuando sucedió el atentado de las Torres Gemelas, en 2008, cuando se cambió por un borde verde para mostrar o para comunicar cómo se puede lidiar con el calentamiento global. En 2011, cuando se cumplieron 10 años del atentado del 9/11 y el marco era uno plateado. Y en 2012,
cuando salió la portada de la persona del año, quien fue Barack Obama. Esto acá habla de la única vez en la que el título de Time ha sido cambiado, que no ha sido Time, y fue en 2020 durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos que se cambió a Vote o Vota en español. Hablando más de su diseño, como mencioné, fue a partir de la tercera edición que se incluyó el nombre de la persona en lugar de solo la firma, y a partir de la edición número 10, en 1923, se incluyeron fotografías, pues antes eran solo con grabados, con ilustraciones a lápiz. Aquí se puede ver la primera fotografía. En cuanto a las primeras veces relevantes en la historia del diseño de Time, en 1923, para la portada 22 del volumen 3, fue la primera mujer que apareció en la portada de la revista Times, quien fue la actriz italiana Eleonora Duse. Y el año siguiente, en 1924, específicamente el 8 de diciembre, aparece el primer hispanoamericano en la portada de Time, quien fue el presidente Plutarco Calles de México. En cuanto a los elementos de la portada de la revista, son pocos elementos, pero dicen mucho. Para empezar, está la característica franja roja, está el título, cuya tipografía es una variante de Times New Roman. Sin embargo, expertos y usuarios de Internet señalan que esta tipografía está hecha a mano, está dibujada a mano por el equipo de diseño de la revista. El título de la edición, que suele ser en una combinación de serif, al igual que el interior de la revista, cuya tipografía varía entre estos dos tipos de fuente, entre modernas y elegantes para variar un poco a la vista del lector. La leyenda de la imagen de la portada, que suelen ser quién diseñó la imagen, quién tomó la foto o quién hizo, en este caso, la ilustración, y la imagen de portada, que es lo que más comunica en esta revista, en la portada de esta revista. En esta ocasión es una portada del 2020, cuando se iban a dar las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que está Trump como nadando, intentando llegar a la Casa Blanca en medio de un mar de COVID-19. En cuanto a la jerarquización de los artículos, ya que esta es una revista informativa de actualidad, de noticias, los artículos más importantes, relevantes, más actuales, son los más cercanos a la portada. Y suelen utilizar infografías y diversos métodos de diseño similares a las infografías para informar, educar y entretener al mismo tiempo a los lectores, como se puede ver en este caso, que utilizan algo parecido a las infografías. En cuanto al uso de imágenes, Time, si bien sí utiliza imágenes, es el texto el que predomina y que abarca la mayoría de la revista, la mayoría de las páginas de la revista, ya que va en sintonía con el estilo de Time, que le da más prioridad contenido a las noticias y se mantiene más orientada a un público que le interesa también más el contenido, más el texto, que las imágenes. Podemos ver acá que las ilustraciones, las imágenes, suelen ser poco llamativas, en el sentido en que suelen ser colores neutros o de plano tonos negros, tonos grises, o con un color que resalte a la vista. En cuanto a la publicidad, como mencioné en el principio, la revista física, la revista impresa, tiene un total de 60 páginas, de las cuales 18 son anuncios, y tienen en común, ya debido al público al que está orientada esta revista, que son productos o servicios orientados a aumentar la riqueza de sus lectores, a mejorar su salud o ayudar que sus negocios sean más exitosos y más eficientes. Algunos datos extra e interesantes de la revista es que una de las acciones de mayor repercusión en todo el diseño, en toda la creación de esta revista, es la elección de la persona del año. Sin embargo, no siempre es una persona, pueden ser grupos de personas, incluso puede ser una máquina.
como fue el caso de 1982, cuando se nombró a la computadora de casa, al ordenador personal, como máquina del año. No obstante, la persona del año no significa que sea la mejor persona del año, sino la persona más relevante, la persona que fue como más nombrada durante todo ese año, y eso no muchas veces le agrada a las personas, como fue el caso de la vez que nombraron a Hitler, a Adolf Hitler, como hombre del año durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, o cuando nombraron a Trump como persona del año. Con este nombramiento no significa que sea una persona de honor, que no significa algo que se tenga que celebrar, sino que, como mencioné, es para bien o para mal la persona que más influyó durante ese año. Estas son algunas portadas emblemáticas que ha tenido la revista Time. En 1998, O.J. Simpson, cuando sucedió toda esta situación del asesinato. De hecho, esta portada tiene bastante polémica porque esta imagen fue alterada, se hizo más oscura y se colocó la identificación más pequeña y las personas se quejaron porque notaron esta edición y creían que la revista quería comunicar que ellos creían que O.J. era culpable cuando aún no se sabía el veredicto. En 2006, la portada de Persona del Año fue para los lectores. En 2011, la portada de cuando Osama Bin Laden fue asesinado. En 2007, cuando nombraron a Vladimir Putin como Hombre del Año. Y la portada de cuando Ellen DeGeneres salió del closet en una época en la que el matrimonio igualitario aún no era legal en Estados Unidos y el tema de la homosexualidad aún era un poco tabú, muy tabú, más en la televisión, en el ojo público. Esto ha sido todo por hoy.